Mm. Bueno, buenos días. Estamos a la espera de iniciar nuestro webinar. Vamos a dar un poquito de tiempo para que la gente ingrese. Vamos a dar más o menos hasta las 4:03 para que la gente vaya ingresando. Listo, bienvenidos al webinar. Cualquier cosa les estoy recordando. En la parte superior de la pantalla van a poder encontrar un botoncito de preguntas y respuestas donde podrán hacer sus preguntas y en el transcurso del webinar las vamos a estar respondiendo, ¿vale? Bienvenidos a todos los que se están sumando nuevamente. Ya en unos momentos arrancamos con nuestro webinar. Vale, listo, Alexa, vale, súper. Estamos viendo aquí entonces que se va sumando muchas más personas a nuestro espacio. Bienvenidos a cada uno de ustedes que están sacando este espacio de la tarde para esta información, este webinar tan valioso, este webinar llamado Stop Leads, Start Demand, la evolución para empresas tech, esas empresas tech que quieren evolucionar en varios temas comerciales de cara pues a toda esa adquisición de nuevos clientes y toda esta metodología y procesos comerciales. Entonces, se van sumando más personas. Formalmente, queremos indicarles a todos que vamos a arrancar a las 4:03 de la tarde para pues obedecer a la agenda que tenemos. Entonces, vamos dándole acceso, listo. Entonces, para que estén ahí informados. Ya se nos siguen sumando aquí, Alexa, muchas más Sí, personas. sí, sí. Sí, total. Acá ya estoy viendo más movimiento. Perfecto, perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Listo, démonos un minutico más y empezamos nuestro webinar. Nuevamente bienvenidos, bienvenidos a los que se van sumando. Recordarles nuestro botoncito de preguntas y respuestas. En el transcurso del webinar vamos a estar respondiendo todas esas duditas, inquietudes que tengan respecto a la información que se les va a compartir el día de hoy. ¿Listo? Ya en unos momentos vamos a arrancar. Súper, Alexa, listo. Estamos, mejor dicho, listos, preparados para este espacio tan valioso, así que esperamos preguntas de todos ustedes para esta información comercial, esta información de estos temas de ventas, de marketing, de inteligencia artificial que tanto nos apasionan en el mundo tech, en el mundo empresarial de tecnología B2B. Entonces, bueno, Alexa, yo creo que sigue sumándose personas, creo que para respetar el espacio y la agenda que tenemos, comencemos y bueno, para cada persona se va sumando al espacio. Perfecto. Perfecto, perfecto, sí, listo. Yo creo que ya podemos dar inicio, ya hay bastante gente en la sala. Bueno, pues realmente agradecerles a cada uno de ustedes por tomarse también el tiempo de poder conocer un poco más, no solo sobre Akira, sino sobre algunas estrategias y sobre muchísimos temas que a muchos empresarios les cuesta en el sentido de temas de venta, les cuesta entender, les cuesta llevar realmente un lead calificado, les cuesta entender incluso, Daniel, qué es un lead calificado, ¿sí? Realmente hay muchas personas que sienten que por el simple hecho de mostrar interés, él ya me va a comprar. Entonces, pues bueno, ya agradecerles nuevamente. Acá en pantalla pueden ver a nuestro CEO, Daniel Arias, él es nuestro CEO en Akira Agencia. Él es un líder con una trayectoria que supera prácticamente los 15 años en la dirección y la consolidación de equipos comerciales. Tiene una vasta trayectoria y un conocimiento impresionante en la industria de tecnología, abarcando mercados no solamente acá en Colombia, sino que estamos hablando de toda la región de Latinoamérica. O sea, su conocimiento es bastante amplio. Por eso mencionábamos preguntas que necesiten hacer. Por supuesto, tenemos empresas que trabajan con nosotros en México, España. Ya más adelante Daniel les estará mostrando para que ustedes también se sientan con esa confianza de pronto poner su botico
de arena en el sentido de escuchar y de entender todas estas soluciones y todas estas estrategias e información que tenemos para cada uno de ustedes. Comentarles también que en Akira nosotros tenemos una participación activa en Intersoftware y en convenios como lo viene siendo FESOF y en algunos clústeres de TI. ¿Listo? Si quieren, yo voy dando ya, voy pasando y comentarles que nos acompaña ya finalizando el espacio Carolina Vélez. Ella es la directora ejecutiva de Intersofar. Más adelante pues le estaremos hablando un poco más de ella y ella en un momento también podrá tener esa oportunidad de presentarse y contar un poco también sobre Intersofar, esta agremiación tan poderosa a la que nosotros desde Akira también hacemos partícipe y que nos ha funcionado muchísimo. Entonces, pues bueno, ya como dando prácticamente inicio a nuestro webinar, ya les presento a Daniel Arias. Daniel Arias, nuestro CEO en Akira Agencia, nos va a contar este webinar de qué es. Este webinar, este título, Dani, Stop Leads, Start Demand, la evaluación para las empresas tech. Cuéntanos un poco, haznos un poquito de tu presentación, tu trayectoria, como lo mencionaba con anterioridad. Ya te dejo y te doy la palabra y muy bienvenido a este espacio. Vale, vale, Alexa. Bueno, muchas gracias por esa introducción, esa presentación tan interesante. Efectivamente, agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia en este espacio. Y efectivamente, como lo dices, Alexa, pasa mucho en el mercado tecnológico a nivel B2B, que nos encontramos con muchos conceptos, ¿no? Entonces, a veces nos ofrecen servicios de generación de demanda y cuando ofrecemos estos servicios de generación de demanda en Akira, que llevamos 6 años en el mercado con este tipo de servicios, mucha gente nos abre los ojos, ¿no? Mucha gente se asusta, mucha Mm, gente dice, oiga, Daniel, oiga, Kira, yo ya probé estos servicios, pero tuve una mala experiencia, total. me entregaban leads poco calificados, me encontraba con empresas que de pronto no conocen el sector de tecnología, que no tienen claros lo que es hacer una estrategia de prospección o de consecución de clientes en este sector. Y pues claro, eso es un Mm, tema diferencial bastante importante, porque si no conoces el sector, si no conoces el léxico por ejemplo, entender qué es una nube, qué es un on-premise, qué es una API, bueno, entender conceptos realmente per se en este caso que nos lleven a tener una conversación con un C-level, con un tomador de decisión, pues ahí ya estamos empezando con pie izquierdo por un lado, ¿no? Entonces, partiendo de todo esto, Alexa y las personas que nos están acompañando, quisimos hacer este webinar para que muchas personas tengan claro algunos conceptos que van a escuchar cuando les ofrecen estos servicios o cuando quieren poner en sus empresas este tipo de servicios, que es el famoso lead SQL y el famoso lead MQL, que tiene una diferencia y una connotación bastante grande que muchas veces la confundimos y que al final nos terminan ofreciendo el Tesla, por decirlo de cierta manera, ahorita que total. estamos con el tema de moda del Tesla, pero a la final es un carro camuflado que está mal de motor, que está mal de llantas, que está mal de frenos, entre otras muchas cosas. Y a veces nos ofrecen cosas que la vemos de la NASA, pero a la final terminan siendo cosas mal estructuradas, que no tienen un concepto, que no tienen una metodología. Y eso es lo que queremos mostrar, es que realmente nos ofrezcan servicios que nos ofrezcan demanda. Y cuando hablo de demanda es oportunidades que se enfoquen en el forecast comercial del negocio, ¿sí? Aquí las personas que están, que muchos son CEOs, gerentes, directores de marketing, entre otros perfiles comerciales y demás, sabemos que nosotros tenemos que generar forecast y que ese forecast esté lo más calificado posible para que de ahí en adelante podamos avanzar, ¿sí? Podamos avanzar con oportunidades que se puedan concretar, con oportunidades que se puedan cerrar, con oportunidades que podamos coger desde el pipeline y poderlas llevar por todo ese ciclo comercial, que es algo que vamos a empezar a ver más adelante. Pero hay que entender muy bien cómo yo no le meto humo o cómo yo no le meto basura al forecast, porque si no, eso lo que va a hacer es que yo proyecte malas cosas, que yo muestre o que genere expectativas falsas en todo lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, este webinar está netamente pensado en que empecemos a entender esos conceptos, que empecemos a entender
Algo que me pasa mucho, Alexa, y es que cuando me siento, o no sé si a veces nos pasa como profesionales en todos los ámbitos, a veces cuando tenemos una conversación de valor, creemos que nuestro interlocutor o la otra persona entiende los mismos conceptos que nosotros. Entonces, a veces, Correcto. yo sé que aquí hay personas de marketing que cuando les hablo del BANT, lo que es un proceso de calificación BANT, lo van a entender muy fácilmente, ¿sí? Pero hay otras personas, por ejemplo, cuando tengo ruedas de negocios o viajes de negocios, otros temas que nos sentamos con empresarios, tú lo tocas, por ejemplo, Intersoftware, que es una agremiación tan importante en la que participamos, FESOF, Softic, entre otros eventos en los que estamos en el mundo de TI. Cuando hablamos de esa palabra, por ejemplo, el BANT, mucha gente queda confundida y dice, "No, Daniel, no tengo ni idea de lo que estás hablando, ¿sí? No sé esa vaina cómo se come, no sé eso para qué sirve". Bueno, y cuando ya empezamos a hablar un poco más a fondo, se empiezan a entender varias cosas y se empiezan a engranar varias cosas dentro de toda esa ecuación comercial que se tienen en las áreas, ¿listo? Entonces, queremos, por supuesto, a cada uno de ustedes contarles algo muy puntual sobre Akira Agencia, ¿sí? Sobre quiénes somos nosotros y por qué Akira Agencia está en la capacidad de asesorar y de guiar empresas de tecnología, ¿vale? ¿Por qué estamos en esa capacidad? Bueno, digamos que desde nuestro inicio como agencia, hemos sido una agencia netamente enfocada con ese approach en empresas de tecnología. Netamente hemos trabajado con proyectos desde software as a service, desde infraestructura, analítica de datos, staff augmentation, software as a service, CRM, CRPs, con las fábricas que se puedan imaginar de ustedes en Gartner, entre otros temas. Entonces, es un conocimiento bastante interesante el que nosotros tenemos en este Ujú, mundo de TI. Aparte de eso, pues aquí en la pantalla ustedes están viendo unos pilares muy interesantes que nosotros tenemos como agencia. Primero, pues el profesionalismo, es decir, que contamos con un pool de personas expertas en este mundo tecnológico. Todo el equipo viene montado y fundamentado en este sector. La experiencia, les hablaba del tema de TI netamente, el enfoque que también va muy engranado, muy de la mano. El conocimiento, nos estamos empapando, ustedes saben que la tecnología viene evolucionando mes a mes, Q a Q, semestre a semestre, y ahorita con la inteligencia artificial estamos volando en muchos temas comerciales y estamos metiendo esa inteligencia artificial dentro de todo nuestro ecosistema de prospección, de calificación de leads, de consecución de leads, entre otros temas. O sea que la inteligencia artificial no es algo ajeno al tema de las ventas, ujú. porque cuando pasa mucho, Alexa, que cuando vamos a eventos, participamos en muchas conversatorios de alto valor, nos quedamos que la inteligencia artificial es un tema para temas de procesos repetitivos, pero en temas administrativos o en temas financieros o en otro tipo de cosas. Y la realidad es que en temas comerciales también tenemos un abanico de posibilidades muy chévere en toda la parte de inteligencia artificial. Entonces, esto nos lleva a que nuestro equipo se esté empapando de mucho conocimiento constantemente. ¿Listo? Pensamiento analítico, ¿en qué sentido? Este es un punto importante y es que no somos una agencia toma pedidos o una agencia, obviamente hacemos caso, pero también ponemos ese grano de arena, ese tema de la proactividad y de mirar cómo podemos llevar a nuestros clientes o cómo estamos un paso adelante para que nuestros clientes estén evolucionando en todos estos procesos, ¿vale? Un tema también bastante importante. Y por último, la flexibilidad, que la flexibilidad es que nosotros podemos trabajar en diferentes metodologías con nuestros clientes: medio tiempo, tiempo completo, por paquetes, por servicios, por bolsas de horas, entre otras modalidades de trabajo que pues los invitaremos más adelante si quieren conocer a que nos podamos reunir comercialmente. ¿Listo? Bueno, aquí ya por último para iniciar en materia y entrar con toda esta conversación tan interesante, contarles a ustedes un poco sobre nuestro alcance que tenemos, en nuestro alcance, por supuesto, a nivel Latinoamérica, donde tenemos presencia a nivel Colombia, Chile, en México, en la Florida, también tenemos nuestro equipo de Correcto. trabajo y clientes también allá. Y en Europa, que estábamos pues también trabajando, estamos empezando a trabajar con muchos clientes de España y de otras latitudes también por esas zonas que quieren entrar a este mercado americano netamente, Centroamérica, Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a a que realmente hay un volumen, hay un tema muy interesante de lo que hemos hecho y de lo que hemos puesto en marcha para todos nuestros clientes. ¿Listo? Bueno, continuemos ahí, Alexa. Perfecto, Dani. Antes de seguir avanzando, súper interesante la charla.
Veo que se van sumando muchísimas más personas. Mil gracias por sacar ese espacio para poder escucharnos también un poco sobre este webinar tan interesante. Vuelvo y repito, si tienen dudas o preguntas, ustedes tienen habilitado el botón de PR donde pueden hacer sus preguntas y en el transcurso del webinar estaremos respondiendo sin ningún problema. ¿Listo? Perfecto, Dani. Continuemos. Vale, Continuemos acá con nuestro webinar. listo. Entonces, para entrar en materia ya en ese input que veníamos haciendo, pasamos a un tema muy interesante al que los quiero llevar en este momento y es, imaginémonos que tenemos uno de nuestros canales de comunicación, que es nuestra página de internet, y tenemos una persona que nos visitó, miró, interactuó y dejó unos datos iniciales. O sea, participó en esa landing, en eso que hace el equipo de marketing o el equipo de communities o lo que sea, y dejó unos datos, ¿listo? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos el concepto equivocado de que eso ya es un lead que muchas veces entra calificado o que es un lead que tiene una ventaja interesante a la hora de empezar a hacer una prospección comercial, ¿sí? Entonces, viene el famoso ejemplo que nos venden de los embudos en SEO, en SEM, que a la final del día, claro, te traen tráfico, ¿sí? Te traen personas, el objetivo de ellos es hacer esa especie como de inbound, de jalarte la gente, pero esos no son leads que en este momento estén calificados, es una persona que simplemente está dejándote una información inicialmente. Ahora, vamos a otro panorama donde nos imaginemos, por ejemplo, que listo, nos llegó esa persona a través de ese embudo, a través de las redes sociales, a través de un evento. Eso es otro tema también que pasa muy equivocadamente y es que podemos ir a un evento, a ver, pongamos un evento para no irnos tan lejos, un Andicom, ¿sí? Y entonces, muy juiciosamente colocamos nuestro stand en Andicom, nos llegó un prospecto, nos dejó unos datos y entonces resulta que el área de marketing o el área o el comercial que fue nos dice a nosotros, al gerente o al director o al que sea, oiga, no, nos fue súper bien, la toteamos, la sacamos del estadio, porque es que mire todos estos leads, todos estos prospectos que me traje del evento. Pero resulta que cuando tú vas y llamas y empiezas a entender un poco y a meterte en el cuento comercial de entender si realmente son oportunidades que van a entrar en ese forecast o en ese CRM o lo que sea, pues de esos 80 registros que conseguiste, 70 ninguno está interesado o son personas que querían ir a sacarte información o varias cosas. Entonces ahí ya tenemos un porcentaje de efectividad que se empieza a volver bastante bajo, ¿cierto? Entonces es un tema que pasa muchas veces. Ahora, imaginémonos es que de esos canales, de todos esos canales que tenemos de outbound o inbound, empezamos a hacer ya una prospección o una calificación previa mucho más, digamos que mucho más consciente en el sentido de que yo empiezo a entender, venga, necesito analizar primero si ese público o si ese personaje o si esa empresa o si ese tomador de decisión está dentro de mi ICP, o sea, mi Ideal Client Profile o mi cliente ideal y realmente yo empiezo a entender si esa persona cumple una serie de condiciones que realmente me van a llevar a que más adelante sí sea un prospecto interesante. ¿Por qué? Porque tiene el músculo financiero para invertir, porque ese personaje es el tomador de decisión, porque la empresa en el roadmap de comercialmente o en el roadmap gerencial efectivamente tiene que estar buscando un proyecto, no sé, de un software as a service o se quiere hacer una migración de un on-premise a una nube, bueno, cual sea el tema del core de negocio que se esté buscando, pero es realmente empezar a entender unos factores que nos llevan mucho más allá y empezar a entender que realmente esa persona, ese cliente, esa empresa, sí cumple unas condiciones mínimas que necesitamos nosotros para que sea un lead. Entonces, este ejemplo yo se los pongo porque vamos a empezar a tocar unas palabras, unos conceptos que me interesa mucho que ustedes hoy se lleven a sus equipos, que se lleven en su funcionamiento, que cuando ustedes, perdón, se reúnan con una agencia o con un consultor o con alguien en LinkedIn, alguien que les escriba con promesas de 60, 80 leads al mes, pues ustedes empiecen a entender y empiecen a decir, ah, venga, este personaje me está ofreciendo es un lead MQL, ¿sí? No un lead SQL, que ya vamos a entrar a hablar un poco del tema para que ustedes vayan entendiendo un poco la diferencia, ¿listo?
Nuevamente, si tienen preguntas, nos las van haciendo, Alexandra las irá leyendo o en la parte final de la sesión las iremos em, compartiendo con cada uno de ustedes. ¿Listo? Bueno. Tenemos un poco en materia y es, ¿qué es este famoso tema de MQL? Cuando yo digo SQL, y como estamos en mundo de TI, mucha gente dice, ah, SQL, sí, eso son bases de datos estructuradas donde yo puedo hacer una consulta, una query, y bueno, ahí entramos a explicar un poco Hay que es una otro tema confusión. completamente diferente, ¿sí? Entonces, este MQL, como lo ven ustedes aquí, es Marketing Qualified Lead. Como lo dice su nombre, es un lead que se califica de cierta manera desde marketing, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Yo diría que una lucha constante en todos los negocios y es esa eterna pelea entre, o no pelea, sino que a veces como diferencias Como entre ese marketing y roce, comercial. sí. Exacto, ese roce entre marketing y comercial y es marketing, la función de marketing al final del día, ¿cuál es? Pues, traer oportunidades, posicionar, mostrar marca, ayudarnos a los equipos comerciales a traernos esos leads poderosos que permitan que un Key Account Manager, que un comercial senior, que una persona que realmente ya tiene todo ese proceso de venta consultiva muy claro, pues pueda empezar a trabajar todo un proceso, un journey comercial, ¿listo? Entonces, en esa lucha muchas veces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, marketing hace el embudo, que marketing hace, esto que estamos haciendo, por ejemplo, es una actividad de marketing muchas veces. Pues hacer un webinar, participar en eventos, hacer alianzas estratégicas, buscar cuáles pueden ser los mejores eventos o los mejores espacios para los equipos comerciales que puedan participar. Y eso está bien, o sea, es algo inicial que se hace. Pero el problema está en la parte cuando desde marketing se empieza a entender que los leads que generan marketing son leads que ya están calificados para que los comerciales empiecen a trabajarlos y empiecen a llevarlos a un punto mucho más amplio dentro de todo el proceso comercial, ¿vale? Y el tema en dónde está en este caso. Muchas veces el marketing qualified lead es el lead que marketing quiere empezar a traer. Hagamos de cuenta que tenemos un imán y es el famoso concepto del inbound, donde yo Sí. empiezo a hacer como un engagement o empiezo a hacer valor, empiezo a generar valor, empiezo a educar, a evangelizar, que es una palabra que se utiliza también bastante, en donde yo empiezo a mostrar ciertas cosas, ¿sí? Empiezo a mostrar que soy experto y que conozco algunos temas en específico de mi core de negocio. Entonces, soy muy bueno en analítica y arquitectura de datos y entonces comprendo lo que es la cultura de, data driven y conozco lo que es un gobierno de datos y sé cómo se estructura toda una arquitectura ahorita en una modalidad data lake o algo en lakehouse o algo por el estilo. Entonces, todo eso que yo voy haciendo va mostrándole al mercado y al público que efectivamente soy conocedor de una solución o de un core de negocio en específico, ¿vale? Y vamos atrayendo gente, vamos haciendo que la gente vaya llegando, ¿vale? ¿Dónde está el problema? El problema está es que cuando toda esa gente llega, ¿cierto? Yo querer vender eso como si fuera un lead que está potencialmente calificado para comprar, cuando sabemos que está en una etapa muy fría o en una etapa inicial Muy de temprano. educación, ¿vale? ¿Vale? Muy temprana. Ese es un tema que pasa muchas veces. Ahora, como les comentaba al principio, ¿esto por qué lo hicimos? Este espacio. Porque muchas veces pasa que se ofrecen estos leads MQL como leads SQL o leads potenciales de alto nivel, cuando todavía falta todo un proceso, que es el que vamos a ver ahorita en un end-to-end comercial que les vamos a mostrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué características típicas puede tener un lead MQL? Sí, está interactuando, es un lead que de pronto le está dando like a los contenidos, que de pronto está participando de algunas cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque le interesa, porque el negocio ahorita posiblemente está pensando en una implementación basada en eso que hace nuestra empresa, nuestra compañía, entre otras cosas, ¿vale? Claro, aquí es importante, por ejemplo, aquí ponemos el tema del ICP, del Ideal Customer Profile o Client Profile, y es aquí ya empezamos a entender que no le estamos disparando a todo el mundo, ¿sí? Sino que vamos a un público, en este caso muy puntual, y es un público que nos interesa que se enganche con nuestros contenidos. Entonces, ¿qué pasa muchas veces, Alexa, con el tema de los community manager, por ejemplo, que es un servicio que también tenemos desde la agencia? Y me parece a mí, yo he estado en muchas compañías y me encuentro varias de community managers en reuniones gerenciales que celebran porque subieron de 500 suscriptores Correcto. a 1500, ejemplo, ¿sí?
Y eso me genera un conflicto a veces porque, claro, sí, subiste, pero ve a analizar cuál es ese público que subió, ese número o ese KPI de personas que se suscribieron a tu LinkedIn o a tu Instagram o lo que sea, y a la final son personas que no tienen, que nunca van a ser clientes tuyos, ¿sí? Entonces yo necesito que esas personas que interactúan, que se suben, esos OKRs o esos KPIs que yo empiezo a celebrar, que sean basados en ese ICP, ¿sí? Realmente me interesa a mí, que sean personas que interactúen conmigo, ¿sí? Entonces, es un tema que ahí ya empezamos a darle un poco más de foco y empezamos a entender que tenemos que esto no es llegarle a todo el mundo, que tenemos que llegarle muy puntualmente a unas personas muy interesantes. Listo, yo creo que aquí continuamos, Alexa. Correcto, correcto, Dani. Y ahí de pronto como para ir revisando, porque precisamente lo que tú decías, mira, yo coordino áreas de marketing, ¿sí? Y en esa coordinación, en lo que nosotros hemos podido evidenciar en el transcurso también, incluso antes de la creación de Akira, veíamos a esas empresas que nos mandaban el pantallazo o de pronto que trabajaban con nosotros cuando Akira todavía, digamos, no existía como tal, pero íbamos de a poquito armándola. Y era el hecho de que nos mandaban como ese pantallazo de, mira, subí mis suscriptores en LinkedIn. Y cuando entrábamos a validar, eran estudiantes de universidades, estudiantes del colegio, y nosotros ya entrábamos a decirles, venga, un estudiante va a comprar tus servicios. Sí, si un estudiante va a comprar un servicio, digamos acá, un cliente con el que estoy trabajando temas de biometría, no te lo va a comprar. No te lo va a comprar porque no tiene el cómo. Sí, entonces, precisamente, pues, ya comentarte, Ani, se nos está sumando mucha más gente. Comentarles que precisamente de eso se trata este webinar, de que no es la cantidad, sino que es la calidad del lead. Si yo a ti te llevo un lead que no te va a comprar, tú vas a perder el tiempo. Pero si yo llevo un lead que tiene el interés, hay que trabajarle, hay que sembrar para poder ya recibir, ¿cierto? Pero entonces era prácticamente eso, Dani, aprovechando que acá vemos una preguntita. Alguien acá hace una pregunta y dice, hola, tengo una pregunta, ¿hasta qué punto el MQL se puede automatizar y en qué momento es necesaria la intervención humana para validar que ya es un SQL? Vale, súper. Bueno, esa es una muy excelente pregunta que nos hace por aquí. Creo que fue Juan. Juan, muchas gracias por esa pregunta tan interesante que haces. Y efectivamente, hablando de inteligencia artificial mezclada con MQL, que ustedes ya saben que es algo como de precalentamiento o algo inicial, hoy en día tenemos herramientas. Hay una herramienta que se llama Phantom, que los invito de pronto si la quieren analizar y la quieren revisar. Es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para poder hacer lead scoring, básicamente es calificación de leads iniciales, y donde yo le puedo empezar a parametrizar cuál es el tipo de lead ideal que yo necesito. Y él lo que empieza a hacer es todo un entrenamiento y empieza a decir qué cliente sirve, qué cliente no, en esta fase inicial MQL, ¿vale? O sea, estamos hablando fase inicial MQL. Entonces, claro, esto ya nos quita mucho el tema donde cogíamos, poníamos a una persona junior o un practicante. Oiga, papá, cójase la base de datos y empieza a llamar a toda esta gente y mire de pronto quién está interesado y quién puede servir o no para ser de pronto un posible cliente más adelante. Entonces, con estas herramientas que les estoy contando, por ejemplo, lo que nos quitamos ya todo ese proceso, ¿sí? La herramienta está entrenada y demás, y ella empieza a hacer todo un análisis completo y empieza a validar qué empresas tiene el tamaño a nivel, por ejemplo, de facturación, qué empresa tiene el tamaño a nivel, por ejemplo, de nómina o de grupo o de cantidad de personas o empleados que tiene el negocio. Es decir, que ya podemos empezar a parametrizar qué clientes sí sirven y empiezan como a tener todo un tema de segmentación para la prospección y para lo que nosotros nos interesa. Y empezamos a quitarnos de pronto esos clientes que no, ¿cierto? Ustedes más que nadie, cada uno de ustedes saben cuál es su ticket de negocio, ustedes más que nadie saben cuál es su cliente ideal, ustedes más que nadie saben
cuál es ese cliente que sí les puede comprar, que sí tiene esa capacidad, por ejemplo, para adquirir una solución específica y demás. Entonces, vamos que respondiendo a tu pregunta, Juan, ahí sí hay herramientas que pueden empezar a automatizar toda la parte de MQL. Ahora, tu pregunta me lleva a que hablemos del tema de SQL, Alexa. Si podemos, por favor, colocar el próximo slide. Y es que Perfecto. el tema de SQL ya empezamos a tener otro aspecto que conecta también mucho con lo humano, ¿sí? El tema humano se vuelve un tema importantísimo que si bien le estamos metiendo inteligencia artificial, el tema humano es el que empieza a tener una pericia muy interesante a la hora de empezar a calificar y a entender si ese prospecto sirve o no, se aplica o no para ser un cliente potencial a futuro o un cliente a futuro, ¿vale? Ahí sí como lo llamamos en los gerentes, un logo nuevo para la organización, ¿vale? Entonces, este SQL, que es este Sales Qualified Lead, ustedes ya se empiezan a imaginar un poco más es hacia qué criterio lo lleva. Es un lead que ya es del área comercial, desde esos tigres comerciales que tenemos, esos comerciales senior que tenemos, esos expertos que tenemos, empiezan a decir, oiga, ¿sabe qué? Este lead que usted me pasó, esta reunión que usted me cuadró, este personaje con el que me senté, esto sí tiene una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque si hay un presupuesto, entonces ahí vamos a ver ahorita algo que se llama el BANT, que ya lo vamos a empezar a ver un poco más a fondo. Entonces empezamos a entender que si hay un presupuesto para comprar por un lado, ¿sí? Que el cliente efectivamente entiende y sabe que tiene un dolor, ¿sí? Y que ese dolor o ese desafío lo puede resolver con nuestra solución de tecnología, por ejemplo, ¿vale? Aquí ya empezamos a encontrar diferencias. Entonces, el cliente aquí ya llega con el entendimiento y tiene claro lo que puntualmente necesita y necesita ese empujón de nosotros para mostrarle cuál es la mejor opción que lo pueda acompañar en ese proceso. Mientras que en el tema del MQL, pues yo tengo que evangelizarlo, tengo que educarlo, tengo que explicarle el por qué, bueno, tengo que hacer muchas cosas que eso muchas veces, incluso nosotros, los que somos vendedores consultivos, sabemos que eso puede llevar 6 meses, un año, 2 años, hasta 3 años. Cuando estamos hablando de empresas muy grandes, podemos hablar de una venta consultiva que puede demorarse hasta 3 años o incluso más. Entonces aquí ya el cliente llega con un dolor, con una necesidad puntual, hay un desafío por resolver y eso le da ya un matiz mucho más interesante a este lead SQL. Otro tema interesante también, sabemos con quién estamos hablando y sabemos cuál es el proceso que se tiene que llevar para esa toma de decisión. Es un punto también, perdón, en el que se falla mucho. Y es el tema de, a veces, y aquí los pongo a ustedes en ese imaginativo, y es, pasa mucho que tenemos muchas reuniones a la semana. Entonces nos reunimos, Ujú. a veces medimos KPIs de cuántas citas estás teniendo al día o cuántas citas estás teniendo a la semana, ¿sí? Y claro, sí, podemos tener 30 citas, entonces nos sentimos súper productivos y nos sentimos que la estamos sacando del estadio porque nos estamos reuniendo con mucha gente, pero a la final del día esas personas con las que nos reunimos no son tomadores de decisión y los tomadores de decisión, que es otro tema erróneo que pasa mucho en temas de tecnología, es que siempre, muchas veces creemos que el tomador de decisión es el director de TI o personas que tengan que ver con tecnología, cosa que a veces es falsa, ¿sí? Porque muchas veces por detrás tenemos el usuario de negocio, ¿sí? Ese usuario de negocio es el que le levanta la mano a TI y le dice, oiga, TI, usted que es el que sabe qué proveedor o qué empresa nos puede ayudar con temas de un CRM o con temas de un desarrollo de software o con temas de X o Y cosa, ayúdeme a buscar un buen proveedor o sabe que yo necesito puntualmente esto, ¿sí? Entonces necesito un modelo analítico que me mida el PIG o el flujo de caja del negocio. Y yo sé que tenemos muchos datos, pero la verdad yo no sé cómo harán eso, pues yo necesito un dashboard aquí para mostrarle al gerente del negocio y que el hombre entienda cómo está el flujo de caja y cómo está el tema de el PIG de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Pero detrás de todo eso hay un proceso, detrás de todo hay un proceso donde TI es el que se involucra, es el que tiene esa responsabilidad de buscar el proveedor, pero miren que muchas veces por detrás también está ese usuario de negocio que es el que toma la decisión. Entonces, tengo que empezar a entender esa parte también, ¿sí? Y eso es una parte que muchas veces nos equivocamos porque a veces nos quedamos hablando con personas que no tienen nada que ver en la toma de decisión. Pasa mucho. Auxiliares, por ejemplo, secretarios de la gerencia, que sí, que de pronto el gerente, oiga, vaya, escucha a ver qué esta gente que tiene, y si el tema es interesante, pues devuélvame y me cuenta y miramos a ver. Pero muchas veces en la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Es que
cuando estamos en temas MQL, muchas veces no estamos hablando con el que toma decisión. ¿Listo? Ese es un tema bastante importante. Otro tema importante también es, aquí como ustedes lo ven en el tercer ítem, es, hay una urgencia porque esto se implemente en el negocio. Y yo los llevo a esto que me pasa mucho en vías anteriores cuando fui country manager y comercial en muchas empresas de tecnología. Y es, yo me encontraba con empresas que me decían, Daniel, es que me quiero transformar digitalmente, ¿sí? Entonces, claro, esa palabra transformación digital abarca sin fin de cosas. Y cuando tú le dices, bueno, listo, te quieres transformar, y en qué te quieres transformar o cuándo te quieres transformar digitalmente, ¿cierto? O qué necesitas para poderte transformar digitalmente en tu negocio. Pues no, pues es que mira, estamos mirando a ver si en el 2027, 2028 metemos inteligencia artificial en algunas cosas de la compañía. Entonces, en este momento es un lead o es un cliente que está muy lejano y pues que digamos que no tiene ese poder o no está realmente interesado en tomar decisiones en el corto plazo, ¿vale? Ahora, muy diferente cuando nos encontramos un cliente que nos empieza a mencionar o nos empieza a decir, oiga, sí, es que yo necesito implementar esto o me sueño esto montado en mi compañía en un periodo menor de 3 meses, 6 meses, ¿sí? Pues ya claro, ahí ya tenemos un panorama mucho más claro de que efectivamente se viene algo muy interesante y que se va a abrir un proceso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un RFI, un RFP, una licitación abierta, una licitación cerrada, o ese cliente está buscando un proveedor netamente que cumpla las condiciones y que se va a casar o se va a ir con ese proveedor. Entonces, ahí ya empezamos a entender muchas cosas que en un lead MQL no entendemos, ¿vale? Un tema bastante importante. Hay otro Tenemos tema, dos preguntitas. O terminas ahí y las sí. leemos. Dale, termina Terminemos, ahí. terminemos acá el Perfecto. concepto un poco porque lo vamos a enlazar con algo que es el BANT, que Alexa, vámonos para el otro slide. Y este es un tema que tenemos que empezar bueno, aquí no está, pensé que estaba acá, pero este es un tema que tenemos que empezar a exigirle a los equipos comerciales, ¿sí? Tenemos que empezar y a los equipos de marketing, y es que todo lo que me traigas o todo lo que generes, por lo menos tenga esta calificación del BANT, ¿sí? Es un resumen de lo que les comenté ahorita en el slide de SQL, es por lo menos entendamos el budget del cliente, entendamos el presupuesto que un cliente posiblemente puede tener para adquirir X o Y producto o solución tecnológica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si entendemos el budget, muchas veces entendemos si es un cliente que vale la pena seguir cultivándolo, seguir trabajándolo, o por el contrario, más bien no lo vamos como pausando, lo vamos dejando de cierta manera, porque yo, por ejemplo, esto pasa. Entonces, si yo sé que mi solución, el ticket promedio de negocio de mi solución es de $50,000, para poner un ejemplo, y si yo hago esta pregunta del budget y el cliente me dice, no, es que yo tengo $8,000, pues ni por las curvas está cerca de lo que yo le puedo ofrecer y de lo que yo sé que es lo que yo le puedo llegar, ¿sí? Ahora, claro, yo después le tengo que hablar de la promesa de valor y de la oferta de valor que yo tengo y tengo que mostrarle calidad y demás, que esto es otro tema ya, esto es un tema que aquí pues la idea no es pelear por precios y demás, pero sé que está muy por debajo. Entonces yo ya empiezo a entender que ese cliente o que ese prospecto no es para la solución que yo le puedo ofrecer, ¿sí? Porque obviamente no vamos a matar o a asesinar la utilidad de nuestro negocio porque entonces no tiene ningún sentido, ¿listo? ¿Qué más calificamos? Lo que yo les hablaba ahorita, el authority, ¿sí? El authority es un campo muy amplio, ¿sí? Que está desde entender con quién estamos hablando, por qué estamos hablando con esa persona, cuál es el proceso de toma de decisión, cómo va a salir el proyecto, ¿sí? Si va a ser a través de una plataforma de RFPs, de todo lo que hablábamos ahorita. Entonces, este punto es importante entenderlo y también muchas veces entender la incidencia que las áreas de compras pueden tener en este proceso, que es un tema también que pasa mucho. Hicimos buen feeling, hicimos buen match con el director de tecnología o con el tomador de decisión del área tecnológica, incluso hicimos buen feeling con el usuario de negocio, pero resulta que cuando llegamos al área de compras, el área de compras por temas de compliance tiene un proceso súper estricto, Ujú. necesita otras tres propuestas y resulta que el área de compras es la que tiene mucho poder también ahí y pone otros proveedores, entonces a veces es un poco complejo
y las áreas de compras o esas áreas también tenemos que metérnoslas al bolsillo y entender muy bien cómo hacen ese proceso, porque ahí es donde muchas veces también se falla, ¿listo? Aquí digamos que en el BANT, en la teoría es la necesidad, nosotros lo llamamos desde aquí el dolor, más que todo, o el desafío, es entender realmente el cliente qué está perdiendo por no tener tu solución de tecnología, por no tener tu servicio, por no tener tu consultoría, qué está perdiendo ese cliente por eso, ¿sí? Porque si hablamos de la necesidad, lo que yo les ponía el ejemplo, necesidad de transformarse digitalmente, o de tener inteligencia artificial, tienen muchas compañías, pero realmente entender el dolor, el desafío que tiene ese negocio por no tener esa herramienta de gestión documental, ejemplo, eso nos lleva ya a entender si es un proyecto sostenible en el tiempo y si realmente esos 3, 4 meses que le voy a dedicar a estar detrás de ese prospecto, haciéndole una demo, una POC, colocando propuestas y demás, va a ser, digamos que sostenible y realmente va a tener una luz verde para salir a poderse, digamos que implementar. Entonces, este punto también es bastante interesante. Y la T, que es el timing o el time frame, que básicamente es el tiempo en que el cliente necesita la solución, ¿vale? Hoy en día, y esto es algo que nosotros hablamos mucho con nuestro público y con las personas que nos siguen y con las que nos podemos reunir, es hoy en día yo como gerente, como director comercial, como estratega de marketing o cualquier campo o área que represente, yo no puedo apostarle a estrategias a muy largo plazo porque el flujo de caja del negocio hoy en día no me va a dar para poder hacerlo sostenible. Entonces yo necesito, por un lado, resultados que sean en el corto mediano plazo, ¿sí? U oportunidades que estén muy bien calificadas y que tengan ese retorno de inversión que genere ese revenue para el negocio, ¿vale? Entonces es un tema también bastante importante que tengo que tener en cuenta, ¿listo? ¿Quieres, Alexa, Listo. devolvámonos al slide anterior? No sé si, bueno, ahora sí respondamos una pregunta, que creo que habían dos, me dijiste que habían dos. Hay tres preguntas. Hay tres preguntas. Si quieres, respondemos dos y dejamos, vamos ahí respondiendo de a poquito. Dale. Andrea nos pregunta, ¿qué máquinas de inteligencia artificial recomiendan para generar MQLs? Bueno, yo les hablaba, por ejemplo, de Phantom, que es una herramienta que nos sirve para generar esos posibles leads, esa calificación de leads MQL inicialmente. Hay herramientas que son muy comunes y yo sé que de pronto algunos marqueteros o algunas personas que están en todos estos temas de gadgets y de add-ons y de cosas nuevas que salen van a conocerla un poco y me van a decir, no, pero Daniel, esa está clarísima. Pero, por ejemplo, un Apollo es una herramienta que me parece que está muy mal utilizada. Hemos tenido consultorías con clientes donde nos dicen, oiga, yo tuve Apolo, pero esa vaina Ok. no nos sirvió para nada, ¿sí? Y a veces entramos a mirar, ven, ¿por qué dices que no te sirvió para nada? Ven, ven y miramos por qué no te está sirviendo. Entonces resulta que nos encontramos malos usos o formas poco adecuadas para utilizarlas, ¿sí? Y eso digamos que muchas veces hace que algunas herramientas digamos que no se les tenga como buenas expectativas o buenos comentarios. Pero por ejemplo, Apolo, si no la han escuchado para que la puedan Ok. validar, no sé de pronto si alguien de mi equipo aquí pueda poner si hay un chat o algo, podamos colocar Apolo, el nombre de la herramienta para que de pronto alguno que esté interesado la pueda revisar y se pueda dar cuenta. Es una herramienta que podemos enlazar con LinkedIn, por ejemplo, donde podemos hacer algunas extracciones de datos, de contactos. Entonces, por ejemplo, esto nos puede generar algunas interacciones iniciales. Hay otras herramientas, por ejemplo, como Meet Alfred o otras herramientas también muy interesantes que nos pueden servir no solo para hacer extracción de datos, sino para hacer un workflow a través de acciones que vayan pasando, por ejemplo, en una herramienta como Sales Navigator o un LinkedIn normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si conecto una persona, cuando conecto a esa persona, primero no le envío un mensaje, que eso me parece absurdo que siguen haciendo muchas agencias, y es que mandan un mensaje sin conocer a la persona, sin haber interactuado con la persona, por ejemplo, sino que aquí lo que hacemos es, empezamos a hacer engagement o pensamos a hacer como ese feeling con el prospecto, entonces podemos hacer en el flujo, por ejemplo, que interactúe con un like, con una publicación, que haga un envío de un mensaje, le comente algo inicialmente a ese prospecto, donde le diga, oye, no sé, oye, qué interesante lo que compartes, tiene muchísimo valor. Entonces empieza a generar un feeling inicial antes de pasar a ese mensaje
a ese mensaje comercial de venderle de una vez, que realmente es súper incómodo ese tipo de cosas. Entonces, claro, esta herramienta, por ejemplo, te hace todo un flujo completo, ¿sí? Y va a llegar un momento donde, claro, necesitamos interactuar con el prospecto, pero la interacción es yo sumándole, ¿sí? Yo mostrándole el por qué te puedo servir a ti como prospecto, ¿sí? Cómo te puedo dar información de valor, ¿vale? Y eso todo lo puedo hacer a través de un flujo. No le estoy vendiendo directamente, lo estoy enganchando, lo estoy llevando por ese tema MQL para después pasarlo, perdón, a una etapa SQL, ¿listo? Entonces, ahí Andrea, como para responder la pregunta que nos hiciste. Ah, Correcto, herramientas hay muchas, ¿no? O sea, yo les digo algunas, pero hay muchísimas hoy en día. correcto. Tenemos otra pregunta, no tenemos acá el nombre de la persona, pero dice, he tenido malas experiencias con servicios de generación de demanda. Recibo muchos leads, pero casi ninguna avanza en el proceso comercial. ¿Esto corresponde a un MQL o un SQL? No, efectivamente, bueno, no me dijiste el nombre de la persona, no sé si No, sale no tiene incógnito. Bueno, nombre, no sale bueno, listo. incógnito. La persona que hiciste esa pregunta, eso es algo muy común, eso es algo muy común que lo hablábamos al principio. La palabra generación de demanda asusta a mucha gente. O sea, yo creo, la gente me abre mucho los ojos cuando yo le digo esa palabra en una reunión o cuando estamos hablando, pero pasa mucho precisamente es por eso, porque te ofrecen MQLs encasillados como SQLs y ya ahorita vamos a hablar más adelante cerrando la presentación de las falsas promesas que nos encontramos muchas veces, donde por ejemplo yo les hago esta pregunta. Ustedes que conocen su solución de tecnología, ustedes que saben que es una solución súper consultiva, especializada y demás, pues cuando llegan a ustedes y les dicen, venga, es que yo le voy a entregar 500 leads para que tú puedas vender tu solución. Pues claro, uno dice, oiga, pero 500 leads, ¿esta gente cómo va a hacer? Si yo con un buen equipo comercial a duras penas me levanto y con una persona en marketing me levanto 5, 6 leads realmente oportunidades que yo diga, estos son posibles proyectos que yo puedo sacar adelante y que posiblemente nos los podemos ganar o que pueden ser negocios, ¿sí? Entonces, para responder la pregunta es, digamos que están mal encasillados o te ofrecieron mal el servicio y te ofrecieron fue MQLs, ¿qué MQLs qué es? Sí, claro, yo le entrego a usted 500 leads, ¿sí? En teoría leads. Pero cuando tú dices, bueno, listo, y lo contrataste, ¿y cuál es el entregable, no? El entregable fue una base de datos o un embudo donde llegaban en un Excel al final todos los registros y te comparten los 500 registros o los 60 o lo que sea, ¿sí? Pero resulta que cuando tú, vamos a ponerle el nombre Andrea, ejemplo, para volvernos a la persona que nos hizo la pregunta anterior. Cuando tú, Andrea, por ejemplo, le dices a tu equipo comercial, oiga, nos llegaron 60 leads, super oportunidades buenísimas, equipo comercial, cójase cada uno y a 15 y empecemos a llamar y reunámonos en el weekly el viernes y miremos cómo nos fue con los 60 leads que nos ofreció esta agencia o este consultor súper experto. Y resulta que cuando nos devolvemos al equipo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con tus 15? No, pues Andrea, imagínate que 12 números no me contestan por ningún lado, se van a correo de voz, no tuve ningún tipo de interacción ni de contacto con esa persona. Ah, ok. ¿Y qué pasó con los otros tres? No, pues uno me dijo que por qué lo estaba llamando, que no sabía por qué, y los otros pues posiblemente podrían aplicar, pero están en un estado muy, muy inmaduro, entonces toca llevarlos por todo un proceso, toca, mejor dicho, precalentarlos y hacerles todo ese tema de construcción ahí desde el inicio. O sea que a la final del día, cuando haces el resumen y el análisis, los 60 se volvieron uno o 2 y no son SQL, sino son MQLs muy iniciales que hasta ahora están entrando en el funnel, ¿listo? Entonces, aquí lo que estamos viendo, ya como para también ir avanzando, esto que ustedes ven es un embudo end-to-end que se tiene desde lo que es marketing hasta lo que es el área comercial completamente, ¿sí? En donde primero, pues obviamente tenemos que identificar un ICP, el Ideal Customer Profile, que fue algo que ya más o menos lo tocamos en el espacio, pero también tenemos que empezar a entender en qué momento está el MQL. Miren que el MQL está en una fase inicial del embudo, o sea, está en una fase inicial que es donde estoy haciendo todo ese enganche de esos prospectos, donde tengo que todavía nutrirlos muchísimo, ¿vale? Entonces miren que está en un estado muy inicial. Cuando hablamos de un SQL, ¿sí? Ya estamos hablando de un estado
que ya está entrando casi incluso antes del pipeline del forecast comercial que tenemos nosotros como áreas comerciales. Entonces, miren que la idea cuál es. La idea es que acortemos el lead y que todos los leads que podamos conseguir entren de una vez en este estado de SQL, ¿sí? Que es el Sales Opportunity aceptada, la oportunidad aceptada desde el área comercial. Porque realmente el área comercial es el que entiende cuál es el cliente que sí le aplica y el cliente que sí le sirve, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos mostrando es Mm, ya, y la última pregunta que hicieron va muy en línea con esto que estamos mostrando y es, si tú vas a tratar de que un MQL se salte 3 pasos e ingrese aquí al ítem del Target Account Pipeline, o sea, estás frito. O sea, lo que estás metiendo Total. es información basura, te vas a pegar una descalabrada tremenda en las reuniones comerciales, vas a sacarle el mal genio a tu director comercial, al gerente de tu compañía, porque te estás estrellando con leads que no van para ningún lado. Entonces, la idea es que siempre tratemos de poner y de meter en esos embudos leads SQL, ¿listo? Aquí obviamente, pues ya que tenemos después de ese lead aceptado de SQL, pues todo lo que es el close, el want, en este caso esto ya es pura venta consultiva, ya más adelante, iniciando el 2026, haremos un webinar muy interesante hablando de todo lo que es venta consultiva y metodologías de venta consultiva, que eso es un tema muy interesante también que nos lleva al final del día a lo que genera ese retorno de inversión, que es la venta, ¿sí? Esa palabra de la venta es crucial porque eso lo que hace es sostenible todo este tipo de iniciativas de generación de demandas, ¿sí? Entonces, por eso nosotros desde Akira lo que hacemos es ofrecer leads SQL para las empresas de tecnología, ¿vale? Para que ese porcentaje de cierre sea muchísimo más alto, ¿vale? Entonces, un punto importante. Y bueno, ya por último, qué pena, hablamos del lifetime value, que básicamente es todo ese ciclo, esa trayectoria de vida, que esa nueva cuenta que va a entrar a nuestro negocio, ¿cómo la podemos hacer mucho más rentable? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer upselling, cross-selling? ¿Cómo le vamos a hacer postventa? ¿Cómo la vamos a cuidar en la trayectoria del tiempo? ¿Y cómo lo vamos a volver un cliente base instalada? ¿Vale? Que eso ya viene mucho en toda la parte consultiva. Ahí no sé, Alexa, si podemos adelantar. ¿Listo? Correcto, dale. Vale, listo. Adelantemos acá también, que esto ya lo explicamos, el van también. Listo. Entonces, esto también ya lo miramos, que básicamente es cuál es ese handoff o esa articulación entre marketing y ventas. Ya les hablábamos de que muchas veces los leads se nutren de mala manera o de pronto la entrega. Eso es un tema también que pasa mucho. A veces el área de marketing muchas veces en su afán de conseguir leads o en su afán de aportar al presupuesto o cumplir con los KPIs que tiene, pues empieza a imponer algunos leads y empieza a decir de cierta manera que algunos leads son SQL o que son leads de alto nivel, pero resulta que el tema no es tan así, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces el área comercial también tiene esa otra dualidad, ¿no? A veces les llegan muy buenos leads, ¿sí? O sea, llegan leads SQL súper top, súper calificados, pero resulta que el área comercial no tiene los skills o no tiene digamos que la metodología, no tiene esas habilidades para poderlo convertir, que eso también es otro tema en el cual se falla mucho. Por eso vamos a tener en enero ese webinar Webinar. de Ujú. venta consultiva que también es muy interesante. Yo les puedo hablar aquí también para que ustedes se lleven si quieren entender conceptos de venta consultiva muy buenos, hay una metodología que se llama Sandler, que es buenísima. Pueden buscar Dan Macías, por ejemplo, para que empiecen a interactuar mucho con un contenido de valor muy interesante que les puede funcionar mucho para todo lo que es ya convertir esos leads SQL en negocios. Es un tema realmente muy, muy interesante. ¿Listo? ¿Quieres, Alexa, avancemos, por favor? Perfecto. Comentarte, Daniel, ya vamos llegando a nuestra recta final. Entonces, y comentarle acá a las personas que nos están viendo que el equipo ya dejó la herramienta de Apolo para que la puedan visualizar y para que puedan interactuar con ella sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, si quieres, avancemos. Tenemos otra preguntita que hicieron, pero si quieres, al final vamos Sí, respondiendo para no alargarnos tanto. de una. Listo. Listo. Entonces, nos vamos a una pregunta importantísima y es esta que ustedes ven. ¿Creerían ustedes en una agencia, persona, consultor que les ofreciera 60 leads al mes
de su solución consultiva de alto nivel, partiendo de que ya empiezan ustedes a entender lo que es MQL y SQL. Entonces, esto nos lleva a pensar muchas cosas, ¿sí? Esto nos lleva a pensar muchas cosas. Ya las empresas de TI o las áreas de marketing de TI o los directores comerciales de TI que ya tienen mucha cancha, como decimos aquí en Colombia, que ya tienen mucha cancha en el tema, cuando les llega una agencia ofreciéndoles la cantidad y el volumen de leads, se detienen y empiezan a dudar un poco, ¿sí? Empiezan a decir, pucha, pero bueno, ¿qué tipo de leads me va a entregar a usted? ¿Por qué me está entregando tantos? ¿Qué herramientas tienes por detrás? ¿Qué estás haciendo por detrás? ¿Sí? Y eso muchas veces nos empieza a llevar a que tenemos que empezar a buscar más que todo es la calidad del lead y no la cantidad de los leads, que era algo que decía Alexa al principio, ¿sí? Es cómo vamos a hacer que eso que nos llega realmente sea efectivo y que se logre concretar, ¿listo? Entonces, esa pregunta nos lleva mucho. Perfecto. Y para adelantar, igual esto, hemos tenido clientes así, así para comentarles acá, más adelante podemos ver nuestros clientes, pero hemos tenido clientes así precisamente que nos dicen, nos prometieron cielo y tierra, y cuando ustedes nos dan la cantidad de leads que van a realmente a convertir en leads, ya decimos, este total sí es aterrizado. Estos leads sí son de calidad, porque efectivamente no es cantidad. ¿Cierto? Entonces, precisamente hemos tenido ese tipo de clientes que se van de ciertas agencias y llegan a nosotros tratando de decirnos como solucionenos acá el forecast y ayúdenos a convertir realmente esos leads. Sí, es un Es tema, Alexa, que pasa mucho realmente, o sea, pero precisamente pasa más desde el desconocimiento que se tiene, por eso hay que empezar a educarse en muchas cosas, entender muchas cosas y mirar realmente qué sí es un lead calificado y qué no es un lead calificado, que creo que es algo que tratamos de que ustedes entiendan el día de hoy un poco y que correcto. se lleven ese tema para sus equipos, ¿sí? Se lleven ese tema para sus equipos, que es lo que más queremos. Ese es como uno de los objetivos. Bueno, cosas más comunes de las falsas promesas. Aquí lo que hicimos es recoger la mayoría de feedback que nos dan los empresarios del sector de TI con los que nos reunimos en Intersoftware, con los que nos reunimos en FedeSoft, con los que nos reunimos en todos estos eventos de networking que participamos del sector de TI. Y es este, bueno, primero un listado de clientes o una base de datos que o muchas veces proviene de un embudo digital. Entonces esto ya lo tocamos y es, te ofrecen como SQL un listado de registros. Eso no tiene nada que ver y creo que ustedes ya van entendiendo un poco que eso no es un lead como tal netamente, ¿listo? Reuniones con personas que no toman decisión. Completamente de acuerdo y esto lo que hace es hacernos perder el tiempo y esa no es la idea porque ustedes saben también que el tiempo es supremamente valioso en cualquier negocio, ¿listo? Reuniones con oportunidades mal calificadas donde no existe un paso a seguir de cara al forecast comercial del negocio. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los hablamos, tocamos algunos. Oigas, yo puedo encontrarme con un cliente que a partir de la primera sesión tengo una segunda sesión donde voy a hablar de dimensionamiento técnico de una propuesta en específico. Eso es un paso a seguir, que ya tengo un lead que realmente tiene un paso donde ya voy a involucrar un área de preventa, un área de producto, entre otras cosas. Entonces, eso ya empieza a tener un paso a seguir. Paso a seguir también, ¿cuál puede ser? Colocar una propuesta comercial inicialmente, ¿sí? Entonces ya empiezo a poner una propuesta y empiezo a sentarme con el cliente a validar esa propuesta de qué se trata. Entonces, un tema también bastante interesante. Eh, am, Poner una prueba de concepto. Entonces, o una demo, ¿sí? Dependiendo del negocio, si lo puede hacer. Si yo puedo llegar a una victoria temprana, esas victorias tempranas que realmente hacen que yo le pueda decir al cliente, oye, listo, tú me quieres probar a mí, si yo te puedo mostrar esto, esto y esto, la idea es que podamos pasar a una fase de implementación del servicio completamente, ¿sí? Y eso nos lo está llevando un lead SQL bajo el concepto que ya hablamos. Entonces, ese es el famoso paso a seguir que nosotros buscamos con los leads que se entregan en SQL. Otro tema que se encuentra mucho, agencias con poco o nulo conocimiento del sector de TI. Tema importantísimo. O sea, hay agencias muy buenas, hay agencias muy interesantes,
pero resulta que son muy buenas haciéndote la estrategia para turismo, haciéndote la estrategia para B2C, haciéndote la estrategia para el e-commerce, haciéndote la estrategia para la empresa de transporte y de logística. Pero cuando venimos a poner una estrategia de cara a una prospección para un mercado de TI, se empiezan a quedar muy cortas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, no tienen el equipo, entre otras cosas. Entonces, las estrategias en este mundo de TI son completamente diferentes a otras estrategias que pueden ser de otros mercados B2B, pero son completamente diferentes. Entonces, ese es un punto también bastante interesante, ¿sí? Procedimientos de contratación complicados o tediosos. Este tema pasa mucho. Entonces, agencias que te atan a un contrato a un año, ¿sí? Entonces, venga, yo le llego con los leads, te consigo los leads y demás, pero entonces firmemos contratos a un año o a 6 meses. Y hoy en día es muy complejo poder tener proveedores o firmar contratos de esta forma porque puede ser un arma de doble filo en este caso, ¿listo? Y los prospectos fantasmas, ¿sí? El último que ustedes ven acá es, es el típico cliente que una agencia no lo trajo, y esto es algo que ya les vamos a explicar que es lo último del espacio. Nos sentamos con un prospecto, pero resulta que ese prospecto se desapareció completamente después. ¿Por qué? Porque no estaba muy frío, muy crudo, porque no teníamos ni siquiera la agencia tenía los datos del prospecto, sino simplemente tenía el correo electrónico y lo que hizo fue una estrategia de mailing masivo y este personaje respondió, pero solo tenía la extensión, entonces agendamos un espacio a las 8 de la mañana el lunes y nunca llegó el personaje. Y de ahí para adelante no volvemos a saber nunca más de ese prospecto, ¿sí? Un tema que pasa mucho y me pasaba mucho cuando estaba en la otra cara de la moneda en empresas de TI. ¿Listo? Entonces, Alexa, aquí continuemos. Ya por último, nos vamos a esta pregunta final y es, bueno, ¿cómo lo resolvemos desde Akira Agencia? ¿Sí? ¿Cómo desde Akira Agencia mitigamos estos temas y cómo empezamos a entregar esos leads SQL? Básicamente son 5 pasos que ustedes ven acá, ¿sí? Estos pasos tienen una metodología, tienen un proceso. Es más, estos pasos los hemos hecho con empresarios del sector de tecnología en mesas de trabajo donde nos hemos reunido y hemos analizado, bueno, cuáles son los dolores, los desafíos que ustedes se han encontrado a la hora de generar demanda. Hemos colocado toda nuestra experiencia y todo esto que les estamos comentando y al final lo que hacemos en este servicio es entregarle a esas empresas de TI leads calificados SQL, ¿sí? Esos leads SQL que realmente van a entrar a ese forecast, van a entrar a ese pipeline de su negocio y que efectivamente van a ser oportunidades y van a ser clientes que ustedes van a poder tener en su compañía de TI, ¿listo? Eso es lo que hace este servicio. Obviamente no voy a entrar en materia a contarles, ahí sí como se dice, a echarles todo este cuento porque esto tiene mucho de largo y Nos de ancho, demoramos. pero más adelante lo revisaremos, lo miraremos, los que quieran escuchar nuestra metodología y cómo lo hacemos, nos podemos reunir y podemos revisar esto de forma one to one con cada uno de ustedes y entender su negocio en qué fase está y cómo lo está haciendo, poderlos asesorar y llevar por este camino para que esto pueda ser algo funcional, ¿no? Ahorita es un momento clave que estamos de cara pues al roadmap del 2026, de cara a cómo hacemos para que este año que entra podamos seguir trayendo nuevos clientes, seguir llegando con nuevas oportunidades. Entonces, es algo que cae de una forma bastante interesante para todo el plan de ejecución. Por último, mostrarles también invitarlos a que nos vean en nuestro canal de YouTube, donde tenemos diferentes casos de éxitos de diferentes empresarios y compañías del sector de tecnología en el mercado latinoamericano para que ustedes puedan ver, puedan entender un poco y puedan ver esos casos de éxito en diferentes tipos de productos y servicios, ¿vale? Que yo sé que eso les puede aclarar muchas cosas también. Y bueno, aquí ya esto, por último, mostrarles algunos de nuestros clientes que tenemos también. Ahí ustedes se pueden encontrar de todo, empresas de analítica, partners de SAP, de Oracle, integradores, empresas de ERPs colombianas, latinoamericanas, empresas europeas, empresas de biometría, de RPAs, de energías renovables, bueno, integradores, aquí hay de todo finalmente en ese orden de ideas. Eh, Esto era lo que les queríamos comentar a todas las personas que están asistiendo a este espacio, contarles un poco. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren visitarnos en nuestra página, en nuestras redes sociales, eh,
nos pueden encontrar en todos estos puntos de contacto. También en Intersoftware, que realmente es un aliado estratégico que nosotros tenemos en Akira Agencia, donde estamos educando y estamos ayudando a los empresarios del sector de software y de tecnología para que puedan apalancarse de todo ese conocimiento que tenemos desde la agencia. Y por supuesto, pues todo ese conocimiento que tiene Carolina Vélez y su equipo, que realmente los puede acompañar en todos estos procesos. No sé de pronto si por aquí ya tenemos a Caro acompañándonos. Carito, también te dejo aquí el espacio para que nos cuentes un poquito de Intersoftware a todas las personas que nos están acompañando y cuál es esa oferta de valor que pueden encontrar con ustedes. Bueno, pues primero agradecer a Daniel y a Alexandra y a todo el equipo de Akira pues por este espacio tan relevante. Quería pues poder estar como en la apertura de este escenario, pero la verdad es que las agendas a veces no le dan a uno espacios y pues afortunadamente pues es por temas muy positivos. Quiero iniciar contándoles muy brevemente a las personas que no nos conocen, que somos Intersoftware, la red de empresas de la industria TI. Aquí en Antioquia trabajamos de una manera muy fuerte y articulada por la madurez empresarial de nuestra industria de tecnología. Tenemos empresarios de diferentes categorías y rangos, empresas no tan grandes que van desde el rango 2 hacia el rango 5, pero tenemos empresas muy grandes, validadoras de nuestro ecosistema, empresas inclusive también internacionales que ayudan a consolidarnos, a tener visiones diferentes y a compartir iniciativas que nos agregan valor. Les pongo casos como Globant, Joker, Pragma, Global MDM, Perficient, bueno, Perceptio, todo este tipo de compañías y muchas otras que han venido ganándose el mercado. Pues hoy precisamente con Cloud7, que está por fuera en Uruguay y se acaba de recibir un reconocimiento ellos por un producto que tienen muy interesante de cyber, tanto la OMPI como Aladi, pues les da ese reconocimiento a ellos por ser parte de la industria, en donde hoy tener producto es tan relevante. Y nosotros entonces estamos ahí detrás porque nos ayudan a apalancar toda la oferta de valor que tenemos a través de Digital School, que es una de nuestras unidades de negocio a través de la cual manejamos todos estos espacios de capacitación. Por supuesto, como les digo, pues Akira, esto ha sido una alianza, hacen parte ya de nuestros corporados, expertos en la industria de tecnología, con quienes vamos a estar trabajando muy de la mano. Todos nuestros posts y los ejercicios que ya van a ver desde el punto de vista comunicacional, pues los estamos trabajando con ellos. Y esta es una invitación muy importante primero para que quienes quieran conocer más de Intersoftware, pues simplemente nos busquen a través de la página web www.intersoftware.org.co y también nos pueden escribir, me pueden escribir a mí al WhatsApp, al correo electrónico, les cuento en detalle qué es lo que estamos haciendo y por supuesto también pues para que conozcan las diferentes empresas que hacen parte de nosotros. Trabajamos muy articulados de entidades como Ruta N, de la ASI, los clústeres, de las cámaras de comercio que son muy relevantes en todo lo que se viene haciendo por temas de competitividad y representatividad. Entonces, pues, más que todo, eso quería hacer, quería cerrar este día con una intervención muy relevante, agradecerles a ustedes. Creo que tuvimos una participación Muy bueno. muy positiva de un buen número de empresas. Pues los que deseen, como les digo, pues tener más información, no es sino que nos escriban. Y muchísimas gracias de nuevo entonces por haber estado en este espacio. Viene un 2026, pues desearles unas felices fiestas, por supuesto, Navidad, un muy buen inicio de año y por un 2026 que sea muy exitoso para todos. Estoy convencido que con este tipo de herramientas, pues mejoramos muchísimo todos estos indicadores que necesitamos tener como compañías, porque pues sí, obviamente la industria TI los necesita, pero estos son los diferentes sectores económicos, la tecnología es transversal a todos y definitivamente tenemos que estar muy preparados y aplicar todas estas tendencias. Hoy, pues yo como les decía, vengo de Intersoftware desde el tema de representatividad, hoy somos parte de la junta directiva de la fundación de la Universidad de Antioquia con unos resultados absolutamente increíbles, pues deslumbrantes, una entidad que de verdad que le deja a uno mucho orgullo como región.
También hago parte de la Junta Directiva de HealthTech Colombia. Estoy como fundadora de Mujeres en FinTech, o sea, las industrias que son transversales a todos estos temas tecnológicos y que sé que para muchos de ustedes pueden ser de gran relevancia. Ahí podemos también tener conversaciones de valor que sé que van a ser muy positivos para lo que viene el 2026. Ya nos queda una esperita con todo lo que está pasando, pero sé que va a ser un 2026 a partir del segundo semestre muy positivo para todos. Y como les digo nuevamente, entonces muchas felicidades y gracias por habernos acompañado en este espacio. Carito, muchas gracias por tu intervención también, por acompañarnos, por abrirnos las puertas. A todas las personas que nos están acompañando, también agradecerles su presencia. Sé que muchas cosas les van a servir, les van a funcionar. Vamos a tener un espacio con cada uno, bueno, una llamada con cada uno de ustedes para mirar si de pronto tienen alguna dudas, preguntas, si nos quieren contar hoy en día en su proceso o en su negocio cómo lo están haciendo, si necesitan de pronto que nos sentemos y revisemos generando valor, porque esa es la palabra clave, generando valor y buscando cómo optimizar y mejorar todos estos procesos, completamente abiertos a estos espacios. No sé, Alexa, creo que nos quedó una pregunta como para que no dejarla por el lado de pronto o ya respondimos todas. Te cuento que esa pregunta con el último slide que tuvimos se logró responder, entonces, pero pues de todas maneras te la voy a leer. Caro, mil gracias. Cerramos con Caro con broche de oro, ¿no? Te voy a leer la pregunta como para que podamos ya darle finalidad a nuestro webinar. ¿Con qué metodología de ventas trabaja Kira al calificar SQLs y cómo esa metodología potencia la efectividad del equipo comercial de sus clientes? Ok. Bueno, bueno, muy buena pregunta. Ya para ir cerrando, hablábamos obviamente está el BANT, está el SPIN, hay otras metodologías para muchos temas consultivos en este caso, como tal. Ujú. Y, incluso esto no está escrito en piedra, ¿no? O sea, las metodologías se pueden acompañar y se pueden implementar con otras, pero al final del día, aspecto importante a tener en cuenta es que la metodología por o sea, lo mínimo que califique son esos aspectos que hablábamos del BANT, ¿sí? Budget, Authority, dolor o desafío como llamamos aquí en la agencia y el tiempo de implementación, ¿sí? O sea, son cosas importantísimas. Ahora, que también puede sumar mucho valor. Que ustedes también, como empresas de TI, les puedan exigir, ya sea a una agencia como nosotros en este caso, o a su equipo que hace prospección, su equipo de SDR o su equipo comercial o lo que sea, que ustedes también les puedan decir, bueno, miren, también queremos colocar unos criterios desde el negocio para que ustedes califiquen clientes. Es decir, por ejemplo, yo necesito empresas que facturen más de tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que empresas que son más pequeñas de esa facturación, de pronto en el monto de inversión en tecnología le meten tanto por ciento y sabemos que nuestras soluciones pueden valer más de ese porcentaje que ellos destinan para inversión tecnológica. Entonces necesitamos empresas de gran volumen, de gran tamaño o empresas que tengan sedes en X o Y regiones, porque es que queremos hacer un trabajo estratégico de crecimiento en regiones como México, en regiones como Chile o como Europa, como en Estados Unidos. Entonces, todo eso también son criterios que se van colocando en todo lo que es la prospección y la calificación para que estemos llegando netamente a las oportunidades que nos interesa con otros criterios que ustedes conocen también desde el negocio. Entonces, miren que esto, volviendo al tema, no está escrito en piedra, sino que lo vamos complementando, lo vamos articulando y lo vamos llevando al ideal, ¿sí? A esos leads que realmente son los que se vuelven funcionales, ¿vale? Entonces yo creo que con eso ya vamos cerrando el espacio. De verdad que vemos aquí que mucha gente todavía sigue conectada y siguen algunas Perfecto. preguntas, pero realmente ya por respetar el tiempo del espacio que teníamos, cerramos. De verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, esperamos que tengan felices fiestas, como dijo Caro, y que se gocen estas Navidades con su familia y sus seres queridos. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias por la Gracias a asistencia, muy ustedes. buena Chao, asistencia. chao. Nos Chao, vemos. Caro, que Chao, estés muchas muy gracias. bien. Gracias. Chao. Que estés muy bien.